muchas gracias a la Casa del Libro por brindarnos este espacio tan espectacular de cultura y arte aquí en la ciudad bonita de Bucaramanga. Pues el día de hoy muy contento por la invitación que me hacen acá los dos panelistas, los dos personajes que me acompañan, para sumergirnos en un mundo en el cual es muy representativo para nosotros los bumangueses y para nosotros los santanderianos como tal. Estamos hablando de que el día de hoy vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a transportar entre cafetales y tabacaleras. Entonces, sin más preámbulos, voy a presentarles aquí a mi derecha al señor Jorgan Correa Rodríguez. Don Jorgan es nacido en Bucaramanga, es bachiller del Colegio de La Salle y economista egresado de la Universidad Santo Tomás. Actualmente es gerente de Colpuros, una empresa de tradición tabacalera en el municipio de Piedecuesta, que ha sabido preservar este legado de generación en generación. Es un legado familiar como tal. Bienvenido, señor Jorgan, es un gusto tenerlo con nosotros y muy buenas tardes. Hernán, muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo cordial para todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Es un placer para mí asistir a estos conversatorios porque queremos seguir difundiendo la cultura, queremos seguir buscando que más personas conozcan la historia, más personas se apropien de lo nuestro. En este caso, quisimos acompañar estos dos productos insignias del departamento, que son el café y el tabaco, el cual no podemos olvidarlos ni desconocer, que hace parte de nuestra cultura, que hace parte de nuestra historia, que hace parte de nuestra sangre y que gracias a su gesta, nuestro departamento en alguna época, en algún momento, logró desarrollarse, logró crecer, logró generar empleo y que eso permite a nosotros valorar mucho más hoy en día. La idea de este conversatorio es también apersonarnos de productos de nuestra región, de valorar lo que tenemos y no desconocernos, que son productos realmente de calidad, son productos que quieren sacar la cara por el departamento a nivel nacional e internacional, y ese es el esfuerzo diario que hacemos nosotros como microempresarios con estos dos productos. Entonces, muchas gracias, bienvenidos, espero que aprendan mucho y que logremos un poquito tocar sus corazones y volvamos el café y el tabaco parte de nuestra cultura, de nuestros valores y que nos sintamos orgullosos de tenerlos dentro de nuestro departamento. Así es que muchas gracias y bienvenidos. Bueno, de igual forma, a mi izquierda me acompaña el señor Ludwig Stunkel García. Don Ludwig es gran amigo de tertulias, de cultura, de historia, nacido también acá en la ciudad de Bucaramanga, bachiller del Colegio San Pedro Claver, ingeniero industrial de la Universidad Industrial de Santander, UIS. El señor Stunkel es empresario cafetero y fundador de Productos Barirí, Café Barirí. El actual café que está aquí que estamos degustando este mes en la Casa del Libro Total. Esta empresa es establecida en el municipio del Socorro y se ha consolidado como una marca de referencia en el café especial de la región. Señor Ludwig, muy buenas tardes y muchas gracias por estar acompañándonos acá el día de hoy. Bueno, Darío, muchísimas gracias. Jorgan, qué rico que nos acompañen. Este es un propósito que tuvimos de acompañarnos en una de estas tardes, en el mes que me correspondió por la generosa invitación de la Casa del Libro Total, de la familia del Libro Total, de ser el anfitrión de café en este mes de julio, porque es muy importante que reconozcamos qué sectores y qué ha significado estos sectores del tabaco y el café en la economía y crecimiento de la región de Santander. Porque si bien es cierto que ahorita se están viendo unos esfuerzos de algunos pequeños caficultores, de algunas personas que por tradición conservan y están tratando de fortalecer el tema del tabaco, hoy día somos de alguna manera Quijotes por tratar de sostener este tipo de empresas, pero estamos viendo muy buenas oportunidades, pero realmente somos consecuencia
de unos sectores que significaron muchísimo en Colombia y en Santander. El tabaco desarrolló gran parte y cautivó mucha de la migración extranjera a estos territorios de Santander, porque era muy atractivo y muy rentable. Fueron sectores que ayudaron muchísimo a la economía y al crecimiento de Santander. Y el café posterior al tabaco, primero fue el tabaco, generó una gran riqueza, desarrollo, bienestar, y fue importante de manera que entró a Colombia y se terminó convirtiéndose en nuestro producto bandera. Entonces es muy interesante y le agradezco a Darío que nos va a orientar y a narrar un poco, que ha hecho muchas investigaciones y le ha dedicado su tiempo y su esfuerzo a conocer las raíces y por qué en Santander han pasado tantas cosas y por qué han sucedido tantas cosas y qué protagonismo han tenido hoy el tabaco y el café en particular. Entonces, Darío, muchas gracias por ayudarnos en esta tertulia, en este conversatorio sobre dos de los grandes gestores del desarrollo en Santander, el tabaco y el café. Bueno, y vamos a empezar a hablar efectivamente de lo que vinimos y vamos a empezar con el tabaco. Para conocer un poco de la historia del tabaco es importante conocer los orígenes y el tabaco pues es considerado una planta de aquí, de nuestro continente americano. Entonces, se comenta, las crónicas de Indias comentan que cuando llegaron los españoles aquí al nuevo reino de Granada, o sea, a Colombia, que es actualmente, ya habían plantaciones de tabaco como tal. Y importante que el tabaco se da con mayor variedad y con mayor grandeza, siempre se ha dado aquí en Santander. Desde la época de la conquista, el tabaco se desarrolla aquí en Santander como tal. Entonces, estamos hablando que para el siglo XVI, o sea, para los años de 1550, 1590, ya empezaron a divisar los españoles aquella planta tan generosa y empieza a desarrollarse por los lados de Girón, por los lados, todos los alrededores del Río de Oro, que es amplio, que puede llegar básicamente, llegaban plantaciones hasta Guane, hasta Barichara, por los lados de Barichara. Todas estas plantaciones, todos los lados de Zapatoca, se iban generando. Entonces los guanes, los indígenas guanes, los que ocupaban el territorio acá santanderiano, eran los encargados de difundir este cultivo como tal. Cuando hablamos de café, de tabaco, estamos hablando de que estas tierras han sido fértiles y productivas para aquella planta. Y aquí viene la pregunta número 1 de la tarde. Don Jorgan, usted viene de una familia con raíces de tradiciones tabacaleras y nos había comentado en charlas que hemos tenido atrás que este legado de ustedes viene desde Zapatoca, desde su abuelo o su tatarabuelo. Entonces cuéntenos un poquito aquí acerca de los orígenes del tabaco en su familia y la relación de Zapatoca que tiene como tal. Bueno, Hernán, muchas gracias. Pues sí, quería antes que nada hacerles una cordial invitación. El café y el tabaco son productos que se maridan muy bien, que se acompañan y que muchas veces no se apoyan, no se utilizan para esas tardes en las cuales nos gusta tomarnos un café, un tinto, un capuchino, un americano, hoy en día con muchas preparaciones. Entonces, queremos hacerles una cordial invitación. Ahora vamos a pasar a obsequiarles un pequeño tabaco que se llama Mini. Se lo vamos a obsequiar para los que quieran con mucho gusto fumar y apreciar el sabor que tiene nuestra tierra, el aroma que tiene nuestra tierra. Es importante aprenderlo a hacer independiente que le guste o no le guste, pero es parte de nuestra cultura, así como debemos saber de café también y ojalá tomarlo sin azúcar. La idea es ir enseñándole a nuestro paladar
a detectar esos aromas. Y la única forma es probando diferentes cafés, probando diferentes tabacos, pero eso poco a poco nos va a ayudar a que nuestros sentidos se desarrollen y que nuestros sentidos empiecen a detectar eso que a veces los extranjeros dicen, que es dulce, que es avainillado, que tiene notas florales, que uno dice, ¿de dónde aparecen todas esas notas cuando yo no, ni idea, yo no les siento nada? Y es parte de nuestro proceso de ir enseñándole a todos ustedes a que aprendamos a hacerlo, a que aprendamos a descubrir esos sabores, porque son sabores realmente, y la combinación de esos dos sabores es lo que queremos lograr. Entonces le voy a dar a Ludwig su tabaco, respectivo de la tarde, Este es un tabaco muy especial. Voy a encenderlo también porque el objetivo es ese, poderles enseñar. Este es un doble corona de nuestra marca que queremos precisamente mostrarles. Vamos a encenderlo y vamos a empezar a hablar y a contestar la pregunta que hizo don Hernán sobre mi familia, pero quiero que presten mucha atención porque el tabaco no se aspira a diferencia del cigarrillo, se guarda en boca, se saborea y se expulsa. Y ahí es cuando lo combino con el café. Ahora más adelante van a poder probar el café, pero vamos a hacerlo de una forma rápida, sencilla, lúdica, para que lo hagamos y esto va a ser una experiencia también para ustedes, por lo menos verlo hacer y parte de la cultura también de nuestro departamento. Uy, caramba. Qué ofensivo. Muchas gracias, delicioso. Yo como soy experto en café, voy tomando un cafecito mientras tanto, para que no me hagan fieros. Una muy buena lección. Y el café, hoy les agradezco la presencia y nuevamente les reitero el café que se está disfrutando durante este mes en la Casa del Libro, Café Barirí, es el producto que sacamos en nuestra finca, en el Socorro Santander, y gracias a la Casa del Libro nuevamente, pues aquí lo tienen a su disposición. En el momento que quieran pueden disfrutar de nuestro café. Entonces, para contar un poquito, aquí estamos probando el tabaco con un café sin azúcar, que es muy importante empezarle a detectar los aromas y conocer las diferentes marcas, los diferentes cafés que se producen en el país. Antes de comenzar, hoy en día, este tipo de cafés que son de origen o que son de semillas o variedades, digámoslo, extranjeras, porque se han traído muchas extranjeras, lo que permiten es que en nuestra tierra se desarrollen, sus cualidades se potencien, y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a conocerlos, a degustarlos. Entonces, por eso es importante tomarlos sin azúcar, que es difícil porque venimos acostumbrados a siempre agregarle azúcar al café, pero hay cafés que poco a poco se va aprendiendo y va uno tomando ese hábito de hacerlo de esa manera y va encontrándole uno el sentido a saber tomar café. Lo mismo el puro, también estamos haciendo un puro con otras variedades diferentes, autóctonas y extranjeras que ya se están sembrando en Santander, en Piedecuesta, en Curití, en la costa atlántica, en el Huila, en donde estas variedades también afloran sus cualidades y eso nos permite tener un producto de calidad. Actualmente tenemos dos productos, el café Barirí, que es un café también de especialidad, con diferentes semillas, de muy buena aceptación en el mercado, y nosotros también con un tabaco de diferente calidad, un producto premium que permite precisamente hacer ese maridaje. Entonces, es muy importante resaltar esto e invitarlos para que en este momento le vamos a repartir un mini de aroma, es un mini que nosotros elaboramos y que es de crema de whisky. Entonces, le van a encontrar ese aroma delicioso, lo van a poder encender, no hay ningún problema. Y la idea es guardar el humo en su boca, paladearlo, pasarlo por toda la boca y después expulsarlo. Ya van a tener la oportunidad de probar el café también, hace muy buena combinación, son también productos suaves, ambos el tabaco y el café son bastante suaves, entonces no va a haber ningún contraste ni un producto va a opacar al otro como en el maridaje, siempre van a estar de forma pareja y eso es lo que nos permite apreciarlo y degustarlo mucho mejor.
Entonces, le decía a don Hernán que nuestra familia y mi abuelo Agustín Correa, por el año de 1870, comenzó con la fábrica, pero eso viene de hace 20 años atrás, 1850, cuando el auge del tabaco estaba de moda aquí en Santander, especialmente Zapatoca, Girón, Piedecuesta. Los que recuerdan Piedecuesta hace 40, 50 años o más, 60 años aproximadamente, encontrábamos los valles y los canelles de tabaco como el que tenemos acá. La gente que viajaba a Zapatoca veía esos canelles, o la gente que venía a Piedecuesta antes de la caña de azúcar o de la caña encontraba los cultivos de tabaco junto a esos canelles. Entonces mi abuelo Agustín fue la persona que al ver la oportunidad de negociar con el tabaco, él sembró, pero se dedicó después a la elaboración de los cigarros como tal. Él tuvo una marca en Zapatoca que se llamó Don Agustín Correa, así era su marca, tenía sus anillos. Él hacía un tabaco corriente en ese entonces, que es un tabaco popular, criollo, un tabaco que se vende en tiendas o chicotes también que se le llaman, y se dedicó a comercializar su marca en Girón, Piedecuesta, bueno, durante todo el departamento y después a nivel nacional. Entonces, ahí fue cuando mi abuelo comenzó con el negocio de la familia Correa. Entonces, esto le permite a sus hijos, porque tuvo 9 hijos, poder a algunos heredarle esta tradición, y más o menos en 1930, 1940 decide emigrar a Piedecuesta. Piedecuesta, también conocido como capital tabacalera de Colombia y fabricante de cigarros, decide dejar la marca a 3 de sus hijos, o de mis tíos, que fueron en ese caso Guillermo Correa, Hernando Correa y José Correa, que fueron los que quedaron al mando. Uno de ellos se dedicó al comercio, decidió apartarse del negocio, y los 2 hermanos, Hernando y José, se dedicaron al tabaco. Después de 10 años, 1940, 1950, mi tío Hernando decide separarse y montar su propia empresa, y mi papá con la suya haciendo los cigarros. Entonces, así es que más o menos nuestra familia va en sus inicios trabajando con el tabaco que ya existía, con el tabaco que se estaba sembrando en la región y que permitió, pues como familia, como empresa, crear una industria que a muchas otras empresas o que a otras familias logró precisamente empezar a crear desarrollo y empezar a crear cultura con este producto. Bueno, muy interesante el tema. O sea que estamos hablando de que en 1830, aproximadamente 1840, empieza la trascendencia tabacalera de esta empresa Colpuros, ¿no? Entonces, interesante tener en cuenta pues el tiempo, ¿no? El tiempo de que tienen, la experiencia se lleva más que todo en la sangre y en la tierra también. Bueno, y a diferencia del tabaco, el café tiene unos orígenes que van más allá de Colombia y más allá de América. Y estamos hablando que el café nace en el Cuerno del África, en Etiopía, en una zona que se denomina Abisinia actualmente. En esta región, pues se siembran los primeros granos de café, una tribu que la llamaban la tribu Oromo. Esta tribu es esclavizada por los islamistas lo llevan al Medio Oriente, ellos monopolizan la producción de café, le daban pena de muerte a aquellos personajes que fueran a contrabandear granos fértiles. Entonces, durante 500 años aproximadamente, monopolizan como tal los islamistas el tema cafetero. Ya después pasa a Europa. En Europa le llevan el café, se lo llevan al Papa y le dicen: señor Papa, esta es una bebida diabólica. El Papa llega y dice: bueno, para catalogarla diabólica como tal, vamos a probarla primero a ver qué tal es. La prueba y dice: la bendecimos, la bautizamos y entra a Europa. Muy deliciosa la bebida del café. De ahí empieza a hacer su paso por Europa, por los países como Inglaterra,
está Francia, está Alemania, llega a Estados Unidos, pasa aquí a Centroamérica, pasa aquí a la Guyana, y para los años de 1800 se encuentran las primeras producciones de café fuertemente en Villa del Rosario, ahí por los lados de Cúcuta. Tengamos en cuenta que en aquella época el café entra a Santander. ¿Por qué a Santander? Porque Santander incluía norte de Santander y Santander en aquella época. Entonces, digámoslo así, que el café entra por Santander a Colombia. Y aquí nos desplazamos al año de 1820, donde les voy a hacer una corta lectura acá de mi libro Cagua, Crónicas de la llegada del café a Santander. Y dice así: primeros cultivadores de café en la villa de Bucaramanga. Narra el cronista bumangués José Joaquín García en su libro Crónicas de Bucaramanga, que en la villa de Bucaramanga para 1821 figuraban personajes emprendedores, de buenas costumbres, entregados al trabajo y con hogares respetables, haciendo referencia el cronista a los señores don Francisco Puyana, don Bernabé Ordóñez y su esposa doña Blasina Navarro. Aquellas personas en mención fueron los pioneros en cultivar la innovadora planta de café en Bucaramanga, con el objetivo de fomentar empresa cafetera en la región. Con el método de ensayo y error en tierras de su propiedad situadas al noroeste de Bucaramanga por la salida a Río Negro, en aquel paraje que llamaban El Aburrido, sostuvieron por un par de años pequeñas plantaciones caficultoras. Y vean tan interesante que este libro y esta investigación yo la hice en el año 2019, 2020, y la semana pasada, hablando con el señor Ludwig Stunkel, él me comentaba que tenían unos predios, algunos familiares, en algún momento, en un territorio que llamaban El Aburrido. O sea que aquí, donde nace los orígenes del café para el señor Stunkel, es donde nacen los orígenes del café para la ciudad de Bucaramanga. Don Ludwig, cuéntenos cómo es ese tema de esa tradición cafetera con El Aburrido que ustedes manejan. Bueno, eso es bien interesante. En la familia de mi papá, por el lado de los Stinkel Ogliastri, y básicamente de los Ogliastri, existió esa finca que era El Aburrido, y allá ellos cultivaron el café y era parte de su economía. ¿Por dónde quedaba más o menos? Por Río Negro. Por Río Negro. Es bajando hacia el Cesar, por el lado de Río Negro, se producía muy buen café, y allá hubo otras fincas en que algunos familiares tuvieron alguna participación, como fue Bremen, que fue otra finca cafetera muy famosa, y la zona de Berlín. Finca Berlín, finca Bremen. Que fueron en alguna época, pero ya en el siglo XX y mucho más acá, de la familia de la hermana de mi papá y su esposo Rafael Parra Cadena y Josefina Stinkel de Parra. Y El Aburrido fue una finca muy grande, y es lo interesante, decía Jorgan, y conectando con eso, que viene de tiempo atrás y se manejó producciones muy interesantes. Colombia empezó a ser importante en café por Santander. Después ya fue penetrando el resto del país, pero llegó por Venezuela, realmente llega por la zona de San Cristóbal y de Mérida, esa zona venezolana, y entra obviamente a Santander. Como bien lo decía Darío, no habían dos Santanderes sino uno solo. Y yo tuve la fortuna de escuchar esas historias y motivarme. El cuento del Aburrido y de las vacaciones de mi papá cuando niño, yendo al Aburrido en mula y subiendo allá, pues a uno le van penetrando. Realmente este café es del Socorro y viene por la tradición cafetera que se desarrolló mucho tiempo después, hacia el año 1972-73, 100 años después, porque la finca del Socorro mayormente era tabacalera. Ahí vienen coincidencias con Jorgan, pero en esos años hubo la famosa bonanza cafetera de los 70,
y en la finca de la familia de mi mamá, de los García, en El Socorro, tomó la decisión de apostarle a reemplazar el tabaco por cultivos de café. En ese momento la Federación de Cafeteros realizó unos programas muy intensivos de capacitación, se mandó una persona a prepararse para poder ser el capataz del cultivo a Cenicafé, creo que en Manizales, a que se preparara, recibiera los cursos y se inició el cultivo en la finca. Entonces es mucho más reciente y este café viene de eso, pero en mi familia ya venía la historia del café por el lado Ogliastri y posteriormente mi abuelo, nosotros le decimos a los abuelos en la familia siempre papá Ludwig, papá Henry, papá Alberto, muy originales en la manera de referirnos a ellos, papá. Pero papá Ludwig, que se casó con una señora Ogliastri, hija del señor Jorge Ogliastri, de los de la finca El Aburrido, él tuvo negocios de café también en Girón y esa finca se llamaba Cerrezuela. Y es importante recordar esto porque en esas épocas, finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, era más la participación del café y del tabaco, significaban más del 25% de los ingresos de rentas del departamento. O sea, realmente importante, realmente jalonaba la economía y el progreso y el bienestar. Santander, después de la independencia y hasta finales del siglo XIX, cuando desafortunadamente se dan todos los hechos de la Guerra de los 1000 días y todas estas situaciones que generaron unas crisis, quizás fue el departamento más próspero de Colombia. En esas épocas, ni siquiera Antioquia hoy día ha logrado tener el porcentaje de participación en el PIB que tuvo Santander. Entonces, es bien importante acordarnos de esas historias porque a veces se nos olvida que tenemos ese potencial. Entonces, vuelvo al cuento que me pregunta, pues sí, en El Aburrido existía esa historia y después la conecto con la finca de mis abuelos en El Socorro y conocí esos cafetales, fue ahí y posteriormente ya esa finca pasa a mi abuelo, después a mi mamá y hoy día está en cabeza nuestra y me dio por esa tradición y por esa historia de acompañar ese desarrollo que significa apostarle a lo nuestro, apostarle a lo que ha marcado desarrollo y ha demostrado en épocas anteriores que si se hace juiciosamente genera desarrollo y bienestar. Y en el acueducto metropolitano de Bucaramanga hay una historia muy interesante. Tuve la fortuna de pasar por esa empresa, estuve al frente de ella durante cerca de 5 años y una de las historias más importantes es que su gestor, uno de los que jalonó la creación de esa empresa fue un padre muy famoso en Bucaramanga que en parte de las penitencias y que le gustaba el café, mandaba a sembrar palos de café. Y es cierto, esa persona fue gestora del acueducto y casualmente el primer gerente de la empresa en la que tuvo participación accionaria la familia de mis abuelos, de mis bisabuelos, fue Víctor Julio Ogliastri, tío bisabuelo mío. Ellos eran los del Aburrido, ellos fueron impulsados también por el padre Trillos a fundar el acueducto. El padre Trillos figura como fundador, allá encuentran la estatua en el acueducto y era el padre que también decía, hola, siembren maticas de café, háganle a eso. Entonces, por todos lados va encontrando uno vínculos de estos cultivos y si uno se pone a buscar, también el tabaco va pegado. Y va pegado porque en la finca donde hoy día cultivamos el café Barirí, hasta los años 70 se sembraba tabaco. Hoy día, si ustedes averiguan, y entiendo, Jorgen de pronto nos puede extender sobre eso, se cultivan y se están haciendo experimentos con tabacaleras en la zona donde anteriormente se sembraba café, porque están viendo a ver si esa apuesta es interesante, que es un tema que se está manejando hoy día. Entonces empieza a ver uno que las cosas no son casualidades, sino que a veces parecen casualidades, pero tienen razones profundas de mucho tiempo atrás. El tabaco quizás más de 300 años haciendo presencia acá y el café mucho más reciente, pero haciendo una presencia que se entrelazan entre los dos.
y para demostrar que estas cosas suceden y nos ayudan a que las empresas tengan arraigo, tengan situaciones que más allá del interés económico y de generar bienestar, generan también un compromiso, una razón de vida, un propósito, pues nos coincidimos con Jorgan, que está tratando y haciéndolo con mucho éxito de rescatar una empresa de más de 150, no más de ya casi 155 años en que la familia le ha estado apostando a tener negocios en el tabaco. Y yo estoy apostándole a recuperar un tema de café donde la familia, cuando migraron a Colombia, cuando llegaron, le apostaron en la segunda mitad del siglo XIX. Posteriormente, la familia de mi abuelo materno también le apostó a cambiar y sustituir cultivos de tabaco por cultivos de café, y hoy el bisnieto en un caso y nieto en el otro está apostando a eso, porque es que no es solo que hay que tan bonita la tradición, es que realmente genera bienestar en el entorno. Hoy día, y sobre todo en Santander y en estas zonas, el café no se puede cultivar como en la zona cafetera a cielo abierto, hay que cultivarlo bajo sombra. Entonces eso genera protección del medio ambiente, bosques, porque uno tiene, al final uno siembra en un terreno llano y le pone plátanos, pero empieza a sembrarle árboles de sombra que posteriormente son árboles maderables, pero durante el ciclo, realmente el ciclo del café es de 21 años, si uno lo hace juiciosamente, pero puede tener matas de 50 o más años, pero el ciclo que se recomienda son 21 años. Un árbol que usted siembra a los 21 años es un árbol adulto, maduro, que usted va a poder explotar para su beneficio como maderables, pero esos maderables durante esos 21 años fueron hábitat de pájaros, de fauna, de bienestar, y no los va a tumbar para no hacer nada, se tumban para renovarlos y para renovar bosques. Entonces es un ciclo muy interesante y alrededor de eso siempre hay gente que está aportando con su conocimiento en la preparación de la tierra, en el cultivo del producto, en la comercialización, en el beneficio, y uno empieza a ver y genera muchísimo empleo y lo genera en una zona donde es muy importante hoy día. Es un propósito que trato de transmitir, que espero poderlo hacer bien y convocar a más caficultores y sobre todo gente del campo a que veamos que en esos sectores se puede generar empleo para que la gente permanezca en el campo. La migración a las ciudades es muy peligrosa en el sentido de que las ciudades se saturan y no pueden ofrecerle condiciones de bienestar. Y no estamos viendo que en el campo se pueden generar condiciones de bienestar muy importantes. Entonces la historia nos dice, y por eso es interesante hablar de eso hoy, que efectivamente en el siglo XIX generó progreso, grandes rentas, y eso repercutió en bienestar y calidad de vida, que posteriormente, después de los años 60, hubo unas bonanzas muy interesantes. Colombia hoy día tiene más de 600.000 familias cafeteras que generan mucho bienestar, y eso vuelve y nos dice, oiga, sí, ahí se puede generar, y se puede generar sin las grandes y ambiciosas empresas del agro, porque los cultivos de café no superan las 5 hectáreas en su gran mayoría. No son como los cultivos de caña de azúcar o de palma o de maíz o de eso, que requieren unas grandes extensiones para poderlos hacer rentables. El café, como el tabaco, en minifundios son rentables, generan convocatoria de mano de obra y genera bienestar. Y la historia nos lo está diciendo y no la desconozcamos, porque no son historias de hace 15 años o 20 años, son historias de más de 300 años donde hemos evidenciado que sí generan bienestar, sí generan progreso y sí generan prosperidad. Entonces, gracias por la pregunta, porque ahí doy testimonio de una situación que mi familia se vio favorecida y bendecida en los años de 1800 finales, posteriormente en los 1900 también, y hoy en los años 2000 estoy buscando que también a mí me beneficie, pero sobre todo a mi entorno, donde estoy, para que me permitan seguir construyendo cafetales,
pero bienestar alrededor de ellos. Sí, es que es muy importante este tema que estamos hablando porque aquí hablamos que el café y el tabaco hacen parte de lo que llamamos hoy en día la santanderianidad. ¿Y por qué? Y es que no es al azar. Tengamos en cuenta que Bucaramanga ha sufrido una transformación importante como centro urbano, digámoslo así. Vamos a hacer un recuento rápido para explicar este tema. Bucaramanga nace en 1622 como un pueblo de indios, no como una ciudad o un pueblo de españoles, no, nace como un poblado de indios en 1622. Hasta el año de 1778 tiene el estatus de parroquia. Es llamado Parroquia de Chiquinquirá y San Laureano de Real de Minas de Bucaramanga. Ese era el nombre de Bucaramanga en el año de 1778. Corremos hasta el año de 1823 y en 1823 toma el estatus de villa, la villa de Bucaramanga. Y no es hasta el año de 1850 que empieza a adquirir, ya es conocida como la ciudad de Bucaramanga. ¿Y por qué empieza a llamarse la ciudad de Bucaramanga? Porque empiezan a llegar una serie de personajes en los cuales empieza a dinamizarse el comercio. Entre esa dinamización del comercio, entre esa cobertura del comercio, empiezan a darse importaciones y exportaciones. Y Bucaramanga empieza a sostener la economía colombiana para finales del siglo XIX. La sostiene con 5 ítems importantes: el café, el tabaco, el cacao, la quina y algo muy importante para nosotros los bumangueses, los sombreros jipijapa. Hay un personaje muy importante para nuestra región, es Geo Bollengerke. Voy a leerles acá un fragmento de mi libro, Un alemán santanderiano, en el cual pues refuerza un poco lo que les acabo de decir. El alemán en 1858 construyó un majestuoso local comercial, siendo el primero de su tipo, con rejas de hierro y vitrinas. La inauguración se dio exhibiendo una variedad alucinante de mercancías antes no vistas, provenientes de Estados Unidos y Europa, principalmente de su tierra natal, estamos hablando de Alemania. Entre los productores se incluía manufacturas de sombreros, camisas de seda, nobles ropas interiores, herramientas, maquinarias, cristalerías, porcelanas, productos farmacéuticos y químicos, aguas de colonia, municiones, rifles, entre otros artículos diversos. Eso era lo que traíamos desde Europa. La apertura de esta casa comercial marcó un cambio significativo en la vida empresarial de Bucaramanga, que ya había adquirido el estatus de ciudad gracias a su crecimiento mercantil. Eran despachadas recuas cargadas con bultos de tabaco, café, cacao y sombreros con rumbo al Magdalena y posteriormente a Europa, mientras al mismo tiempo se recibían caravanas de bestias atestadas de baúles que contenían cachivaches de todo tipo, rotulados en idiomas extranjeros. Entonces, acá vemos la importancia del café y el tabaco. Entonces, voy a hacerle una pregunta acá a don Jorgan, importante. ¿Cómo eran o cómo es las tabacaleras? ¿Qué es un caney? ¿Cómo era el sistema del tabaco ahí en Piedecuesta, en la factoría de Piedecuesta para aquella época tan importante? ¿Y cómo era la siembra como tal del tabaco en aquella época? Hernán, muchas gracias. Ahí hablamos de algo muy importante que fue que Geo Bollengerke se dio cuenta de la calidad de los productos y de la calidad del tabaco que se producía en Girón y Piedecuesta. Las principales centros de producción tabacalera en esa época y en donde se exportaban esos productos de Santander los sacaba Geo Bollengerke hacia Europa, pero existía el cultivo del tabaco en Palmira Valle, donde hoy en día se siembra mucha caña de azúcar. Estaba en Ambalema, Tolima. Ustedes dirán Ambalema, hoy día es de arroz, pero antiguamente fue tabaco. O sea, miren la historia, cómo va cambiando los cultivos. Aquí en Piedecuesta fue la caña, pero antiguamente también fue el tabaco. Se cultivaba también en
Carmen de Bolívar, donde son los Montes de María actualmente. Ese tabaco también gustó muchísimo en esa época y se comercializaba a nivel internacional. Muchos extranjeros se daban cuenta que eran tierras fértiles, fértiles donde habían productos exóticos, donde se sembraban y daba muy buen tabaco. Por eso en esa época se comercializaba tanto. G. Lerguerque exportaba el tabaco, como tú bien lo mencionabas, lo sacaban hacia el río Magdalena y lo sacaban por Barranquilla y Cartagena hacia el exterior. Durante muchos años, Santander y en este caso Bucaramanga anotaban muy buenas exportaciones de tabaco. Entonces, eso permitió el desarrollo de la industria y el crecimiento de fábricas de cigarros en Bucaramanga. Hubo muchas familias, los Villamizar hermanos, los Puyana, hubo también los Correa, en este caso mi abuelo en Zapatoca, y otras más. Los Garnica. Los Garnica también estuvieron Buen Tono. precisamente con su fábrica El Buen Tono, o sea, existieron fábricas y en donde muchos de sus empaques y anillas las mandaban a hacer precisamente a Alemania. En esa época era muy famoso y muy elegante fumar puros. En los años 20, en los años 30, el hecho de fumar tabaco era muy elegante y además era muy bien visto. Hoy en día estamos volviéndolo a notar desde hace muchos años, desde el año 90 hacia acá y después de pandemia. Hoy en día el fumar puro se convirtió de nuevo en una moda, dejó de serlo en los años 2000, 2010 más o menos, pero hoy en día el fumar tabaco, si ustedes viajan al exterior, quieren llevarse algo autóctono, qué bueno que se lleven un buen café Bariri y un buen tabaco Don José Correa, porque es muy apreciado por los extranjeros. La gente que viene a visitar Bucaramanga, viene a visitar Piedecuesta, nos visita porque tiene amigos en Estados Unidos, porque tiene amigos en Europa, que como esa tradición nunca se acabó, esa tradición permaneció. De pronto aquí el consumo disminuyó, pero que actualmente se mantiene, sí. Por eso le apostamos a esta industria y por eso creemos en el desarrollo y en las oportunidades que se dan día a día, porque el consumo sigue aumentando. Ustedes dicen, ¿la gente fuma tabaco? Sí, y mucho, porque es un producto exclusivo, es un producto que no se hace de todos los días, como normalmente uno piensa en el cigarrillo, y que permite en cierto grado un poquito más de cultura, un poquito más de estatus, por decir algo. Entonces, mucha gente extranjera lo valora y hoy en día le gustan los tabacos santanderianos. Entonces, ¿qué pasa con el cultivo también con G. Lerguerque? Que en esa época se siguió cultivando, pero en los años 30, 40 dejó de ser atractivo, como tú lo mencionabas, y Palmira, Ambalema, Piedecuesta, el Carmen de Bolívar, Girón, de pronto bajaron las plantaciones, bajaron el interés por otros cultivos como el café y actualmente, hoy en día, el tabaco del Carmen de Bolívar, de los Montes de María, es muy apreciado en el exterior. Hoy en día, como mercado y como producto, no da abasto en el mercado internacional. Todo lo que se siembra se vende, todos los años queda faltando tabaco, es decir, la demanda mundial es tan alta que Colombia no es capaz de suplir todo el mercado y los productos que se comercializan a nivel internacional. Entonces, por eso nosotros, como empresarios del tabaco, le apostamos a seguir creyendo en la oportunidad que hay real, porque la palpamos día a día, donde nuestros extranjeros y visitantes nos piden tabaco hacia el exterior y lo que queremos es precisamente eso, seguirlo haciendo, seguirlo fomentando, seguir desarrollando esta industria a través de las diferentes variedades y cultivos y por eso es tan importante lo que decía Ludwig ahora, que muchas personas en el campo se queden en el campo porque desafortunadamente hemos visto en los últimos 25 años cómo la gente está abandonando el campo y ya no quiere permanecer ahí. Entonces todavía sigue o debería darse un relevo generacional para que muchas otras personas lo hicieran, los hijos de los dueños de fincas o aparceros. Eso también importante resaltarlo, Ludwig, ese cultivo también es de minifundios, máximo 1, 2 hectáreas
es la mayoría de cultivadores de tabaco en el país. Aquí no hay extensiones de 20, 50, 100 hectáreas, normalmente como la caña, pero la mayoría se desarrolló con cultivos de 1 a 2 hectáreas aproximadamente. Y las grandes tabacaleras, cuando vinieron a Colombia y se fijaron en Santander como mayor productor de tabaco en rama, quisieron sembrar variedades para cigarrillo. La British American Tobacco, la Philip Morris, sembró durante muchos años a nivel nacional tabaco para cigarrillos, con 2 variedades que se llamaban Virginia y Burley o Burley, y en donde en Santander era el principal productor a nivel nacional. Hoy en día ya no están, hace aproximadamente 5 o 10 años se fueron del país, pero siempre se dio por la calidad de nuestros productos y porque es un tabaco muy suave. Santander produce tabaco muy suave y de muy buena calidad, así como su café. Entonces, esto dinamiza muchísimo la economía y la región. Bueno, muy interesante el tema. Y para transportar estos productos estrellas, que era el café y el tabaco, eso era todo una tradición y todo un rito. Don Ludwig, cuéntenos cómo era el transporte en aquella época de estos y cuéntenos de paso la llegada del señor Stunkel acá por los años de 1880, 1882 a Bucaramanga, de paso de sus raíces, que ellos tuvieron que haber hecho estas travesías, ¿no? Sí, por supuesto, gracias. Bueno, en Santander el tabaco y el café también comparten las zonas donde se cultivan, zonas un poco agrestes, montañas de difícil acceso. Las tierras bravas de Santander. Las tierras bravas y bastante indomables, porque obviamente no eran los cultivos en las sabanas al lado de Las Vegas, al lado del río Magdalena, sino más bien por aquí, por estas zonas, y sacar esos productos exigían el transporte en mulas, el esfuerzo de llevarlo a través de los caminos desarrollados también por Geomon Lenguerque, de caminos reales, de piedra, y sacarlos en las mulas hasta los ríos, en su momento el Suárez, el Sogamoso, el río Lebrija y posteriormente al Magdalena, y hacer el trayecto hasta la costa atlántica para poderlos exportar. Pero voy a aprovechar y no solo pasaron cosas en que se sacó el producto, como usted bien decía, se importaban toda la metalmecánica, los productos terminados y llegaban también por esa misma ruta. Y aquí esta casa tiene también muchas cosas que ver ahí, porque uno de los socios importantes de la Casa del Libro es la familia Penagos. Y ellos al café sí que le han aportado, y no solo en Colombia, a nivel mundial quizás yo diría las 3 firmas más prestigiosas del mundo en maquinaria agrícola para específicamente el cultivo del café, es la que se hace en Santander de Penagos Hermanos, presente en todos los continentes y extraordinarios productos. Es una familia también migrante de España y que se radicó finalmente en Santander, que generaron desarrollo, que trajeron la electrificadora, del tema de la maquinaria, las fundiciones, la metalmecánica, y hoy día siguen aquí apostándole al desarrollo, y es un desarrollo que va también atado a los productos agrícolas, porque la fortaleza que lograron ellos en su maquinaria fue precisamente para explotar la capacidad y los buenos productos agrícolas. Entonces, eso también va conectado a ese río que era la autopista de desarrollo, que es el Magdalena, y a los ríos que en Santander permitieron salir a exportar, y que quedaba mucho más cerca que ir a Venezuela, que la otra salida era a través de Maracaibo, que eran los puertos de Venezuela y que permitían esa salida. Se desarrolló esa industria y sí, mi familia, inicialmente los Stunkel llegaron a la zona del Caribe y se radicaron en la isla de San Tomás. En esa época la isla de San Tomás era un protectorado danés. Mi bisabuelo era alemán de Hannover, del sur de Alemania, pero cuando ingresa a Colombia ingresa con nacionalidad danesa, porque él se hace súbdito del reino de Dinamarca precisamente para poder aprovechar todas
condiciones de intercambio y de comercio que le ofrecía ese puerto libre en el Caribe. Ahí hizo buena amistad con otra persona que generó muchísimo desarrollo y es muy recordada en Santander, que es don Christian Peter Clausen, el fundador de la cervecería Clausen. Ellos dos hicieron buena amistad y utilizaban el río para ir y venir con sus productos. En uno de esos viajes, en Mompox, mi bisabuelo conoce a su futura esposa, que fue doña Victoria Martínez Guerra. Con ella se casa y ya finalmente se radican en Santander. Ella de Mompox termina viviendo en Santander y aquí generaron su familia. Ellos en la ruta que hacían, y ahí en los libros de historia, en las cosas que están por ahí de la Cámara de Comercio y en documentos de la familia, aparecían los productos que sacaban: quina, sombreros, café, y también hicieron un desarrollo en esa época que fue la parte de la minería en Santurbán y Betas. Ellos generaron eso. Por eso ustedes de aquí conocen el asilo San Rafael. Esa era la Quinta Larsen. Eso fue donde estuvo radicado mi bisabuelo, que se llamaba así la Quinta Larsen porque el señor Larsen era casado con la hermana de mi bisabuelo, Francisca Stinkel, y ellos vivían ahí que saliendo hacia el norte, y mi bisabuelo, cuando estaba aquí en Bucaramanga, residía en esa Quinta Larsen, que hoy día es el asilo San Rafael, porque él se la pasaba entre Bucaramanga, Betas y California, y también hicieron algún desarrollo en Landazuri de carbón. Pero lo que ellos sacaban de acá efectivamente eran los productos agrícolas, sobre todo la quina y el café, y llegaban a San Tomás y los intercambiaban por todos los productos terminados que llegaban de Europa, donde se producían, y los introducían, haciendo un esfuerzo enorme. Eso eran meses, porque no era en 8 días que saca usted hoy día un producto, por demorado que sea. No, eso eran meses, porque primero había que recolectarlo, bajarlo en mulas, llevarlo hasta el río Lebrija, sacarlo al Magdalena, llegar a Barranquilla, de Barranquilla sacarlo a una de las islas del Caribe y de allá a Europa, y después regresaba todo eso. Eso era toda una aventura y toda una historia importante. Pero esa dificultad fue creando ese carácter y ese esfuerzo que generó tanta empresa y tanta industria. Y quería hacer ese recordatorio de la familia Penagos, que está vinculada a esta casa y hace parte de esta historia, porque no solo se genera desarrollo cultivando, sino todo lo que generó a través. Hoy día una de las empresas más fuertes de Santander es Penagos Hermanos, y es gran parte de su desarrollo apostándole al desarrollo de la agricultura con maquinaria de última tecnología, con las mejores condiciones para producir. Entonces es un esfuerzo que siempre ha traído su recompensa, y ese esfuerzo que usted narra de sacar los productos de acá para afuera generó de pronto ayudó a construir ese carácter que hace famoso a los santanderianos, de esfuerzo y de sacrificio, porque no era fácil. Mucho más fácil sacarlos de las regiones que quedaban bordeando el Magdalena. Hoy día he conocido historia muy interesante. Mi esposa es del Tolima, de Honda, y era el puerto de entrada de todo el desarrollo a Bogotá, era Honda, era la ciudad más importante para Bogotá, porque todo lo que subió a Bogotá subía terminando el recorrido en el Magdalena y de ahí para arriba en mulas. No había otra manera de llegar a Bogotá más rápida, era esa la ruta más expedita, que la dejamos acabar. Hoy día se está tratando de recuperar, se han hecho esfuerzos bien importantes y está en recuperación, pero esa fue la ruta de entrada al desarrollo a Bogotá, el río Magdalena, y antes de llegar a Bogotá pasó por aquí, por Santander, pasó por todo ese Magdalena medio hasta llegar a Honda, al Tolima, que era el último puerto donde llegaban los barcos, los vapores, a llevar todo ese desarrollo que terminaba en Bogotá. Un desarrollo de un país que es como al revés, en lugar de estar cerca, nos procuramos hacer las cosas de la manera más difícil. La ciudad más importante allá arriba, a 2000 y pico de metros, en medio de montañas, que era bien difícil llegar, pero así lo logramos y aquí estamos. Entonces, sí, esa historia que usted cuenta de que el esfuerzo que hay que hacer fue grande, y en Santander particularmente. Vean,
Aquí efectivamente los puertos que conectaban con el río Magdalena eran lo que llamaban anteriormente Puerto Nacional, que era Barrancabermeja, y Puerto Wilches, que por ahí cerca quedaba el Puerto Botijas. Entonces, ahí esos eran los dos puertos importantes que tenemos en el río Magdalena como tal. Vamos haciendo un poco de historia también. Se comenta que para Bucaramanga y para Colombia, la mayor exportación para los años de 1750, 1740 era el oro, pero empieza a escasear. Y ahí lo reemplaza el tabaco como tal. José Joaquín García, en sus crónicas de Bucaramanga, comenta que por allá por los años de 1780 se empiezan a hacer exportaciones fuertes a España. En una de esas exportaciones envían un producto de tabaco a España como tal. Lo reciben en España y lo devuelven. Y le dicen, por favor, mándenos un tabaco de mejor calidad. De esta manera, el dueño dice, listo, yo le voy a enviar un tabaco de mejor calidad. Coge el tabaco, lo reempaca en un empaque adornado, bien bonito, unas cajas bien elegantes, y envía el mismo tabaco. Lo prueban en España y dicen, este sí, tabaco sí sabe a bueno, y se lo pagamos a mejor precio. Entonces, son crónicas que comentan de la historia del tabaco en nuestra región. Pero no todo es así de bonito y no todo es así de agradable. Así como Bucaramanga tiene un salto desde 1850 aproximadamente hasta 1890, 1895, se comenta que para 1885 habían 17 consulados en Bucaramanga. O sea, hoy creo que no hay ninguno abierto, creo que el de Venezuela está cerrado. Entonces, o sea, imaginémonos la dinamización, la cantidad de países, de personajes que entran y salen acá a Bucaramanga. Todo este crecimiento comercial, como lo decía don Ludwig, aquí fuimos la tercera ciudad en tener luz eléctrica, después de Santa Fe de Bogotá y en aquella época Ciudad de Panamá, que estaba adherida a Colombia, era un departamento de Colombia. Y aquí nace también parte de la banca, nace también el tema relacionado con la metalmecánica, la cervecería, la industria textil. Entonces, tenemos mucho desarrollo, bastante de la tecnología. Llegaba primero a Santander y después se desplazaba a otras ciudades. Éramos pioneros en otras ciudades, pero infortunadamente llega la guerra de los 1000 días. Conflictos bipartidistas. En 1896 hay una demanda cafetera que Brasil saca aproximadamente muchos sacos de café en el mundo, al mundo, los tenía represados y los saca. Eso crea que un cambio y una fluctuación entre los precios del café. La carga, que en aquella época valía $33, pasa a valer $14 para los santanderianos. Entran en quiebras y bueno, estábamos volcados a un tema del monocultivo y este monocultivo nos lleva a un atraso económico, sin contar con las muertes que ponen los santanderianos. En este caso, la guerra de Palo Negro, la batalla de Palo Negro, deja entre 6.000 y 9.000 muertos, no se pueden contar las cantidades de muertos que existen, y este atraso de guerra nos lleva más o menos a 40 años. 40 años en los cuales Bucaramanga y Santander dura en rehabilitarse como tal. ¿Cómo yo calculo 40 años de atraso? Por la Universidad Industrial de Santander. Hasta 1948 teníamos y nos sosteníamos con la Escuela de Artes y Oficios. En 1948 tenemos nuestra universidad, la Universidad Industrial de Santander. Entonces, todo este desarrollo en 1948-1950 se empieza a dar. Con ser de eso, el café
se sostiene hasta 1920-30, como en Río Negro se sostiene como la segunda región más importante de Colombia en producción, seguido de Antioquia. ¿Qué es lo que pasa? Después de la Guerra de los 1000 días, se llevan el café, se lo llevan para sembrarlo en producción constante en el eje cafetero. Y allá, por hectárea, tenía unas ventajas de clima y unas ventajas de tierra. Por hectárea se sembraba y se producía hasta 4 veces más de lo que produce aquí en Colombia, en Santander. Entonces, nosotros como santanderianos debemos sentirnos orgullosos porque fuimos los que colocamos los brazos del café, la experiencia y el emprendimiento para que Colombia fuera el país cafetero que es hoy en día. De igual manera, el tabaco tiene algunas dificultades en algún momento, así que lo comentó don Jorgan, y estos dos productos tienen que empezar a competir hoy en día con algo que llamamos, digámoslo de esta manera, cafés especiales y un tabaco, un puro especial. Entonces, cuéntenos un poquito, don Jorgan, cómo es este tema de la producción actual, qué diferencias o qué similitudes tiene con lo anterior, cómo es la consecución del tabaco hoy en día. Gracias. Bueno, aquí es importante resaltar que Santander siempre se desarrolló por el tabaco chicote o tabaco, digámoslo, para el campesino como tal. Ese tabaco todavía se sigue cultivando, pero la demanda mundial, cuando hablamos ya de un producto de mejor calidad, así como los cafés especiales, hay países que se desarrollaron mucho más, como fue República Dominicana, como fue Honduras, Nicaragua, y esos países pues desarrollaron esta industria muchísimo más y lograron posicionarse en los mercados internacionales. En Colombia, hasta hace más o menos unos 30 años, 35 años, se empezaron a hacer puros de calidad, puros que a la vanguardia de muchas calidades, nuestros tabacos son muy suaves, entonces hemos tenido que empezar a cultivar, empezar a traer semilla de otros países como Cuba, República Dominicana, Honduras, para adaptarlos al clima y adaptarlos a nuestra región. Así es que los productos que están o se están queriendo realizar van a tener muchas similitudes, pero con el sabor y con el aroma de Santander, que eso es lo más importante. Nuestra tierra, que ha sido siempre tabacalera, aporta muchísimas tierras especialmente para tabaco, aporta muchísimo a este cultivo y por eso se tuvo la necesidad de mejorar la elaboración, la materia prima, el añejamiento, la fermentación y todo lo que hacen estas industrias, pues indudablemente es un aprendizaje porque no nos la sabemos todas, tenemos la tierra, pero estos países tan adelantados nos han enseñado a trabajar con un producto de mejor calidad y cada producto tiene su nicho, tiene la gente que le gusta, tiene la gente que prefiere los tabacos colombianos, así como la gente quiere los tabacos cubanos, hondureños, nicaragüenses, todo depende. Y también se hacen de acuerdo a las fortalezas o sabores. En este caso nosotros aquí en Colombia elaboramos tabacos suaves y tabacos con fortaleza suave media. Este tabaco que ahorita estamos fumando, que es un doble corona, estaba durante todo el tiempo comparándolo con el café y le digo a Ludwig que tiene un maridaje perfecto. Están suaves los dos, ninguno opaca al otro, el café no es más fuerte, ni el tabaco es más fuerte hacia el café, sino los dos hacen una combinación perfecta. Y de verdad que esta combinación es ideal, lo estoy probando, como dije desde el principio, sin azúcar, sin lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados, y tiene un dulce natural, una parte que le aporta también al tabaco y que le permite en boca un sabor muy suave. Entonces, eso permite precisamente maridar dos productos importantes para la región y para que ustedes también aprendan a que este tipo de productos se pueden acompañar. Ahorita lo estamos probando café y tabaco, pero lo pueden hacer, como dije desde el comienzo, con un capuchino, con un té, con un americano, y ya depende de usted. Hoy en día, dicen los expertos, lo que más le gusta a usted es lo que realmente debe probar. Igual debe hacerlo con muchas cosas, pero realmente es una experiencia. Lo que hoy en día en este tipo de productos, la experiencia es muy importante y eso es en este tipo de cafés o puros,
La única forma es probándolos. No hay forma de que toda la literatura que pueda existir sobre cada uno es lo que le permite precisamente saber de qué está hecho o a qué sabe. Entonces, es muy importante probarlos, darse la oportunidad y que esto permita abrir un poco más el espectro de que con qué puedo acompañar un café, porque hoy estamos hablando de café, pero hay otros productos complementarios, o con qué lo puedo acompañar, ya sea de picadas o de comidas. Entonces, esto es muy importante porque lo podemos hacer de forma cotidiana. De pronto estamos impulsando esta cultura, pero en muchos países, ya hoy en día, así como en Estados Unidos, el americano sabemos que el fin de semana, después de trabajar, se hace su asado, compra su cerveza y se sienta a fumar puros. A ellos les encanta el fin de semana y de pronto los que han tenido la fortuna de viajar o tienen amigos, no hay fin de semana sin asado y no hay fin de semana sin cerveza y sin puros. Entonces ellos tienen esa cultura ya tienen ese momento de esparcimiento en el fin de semana para acompañar todo este tipo de productos. Por eso muchas personas cuando vienen los extranjeros les gusta llevar mucho café, porque a ellos les gusta tomar café también y les gusta probar cosas diferentes. Entonces, ese momento tan especial es el que nosotros queremos poco a poco ir sugiriendo a todas las personas que están acá o las personas que les gusta el tema, de empezarlo a incluir dentro de su fin de semana, tomándose una copa de vino, hablemos de otros productos, una copa de whisky o un ron, lo pueden hacer perfectamente. Y en este caso con un buen café, que es lo que queremos finalmente nosotros empezarles a enseñar y a mostrar las bondades que tiene este producto y las cualidades que puede aportar. Sí, y de manera análoga al tabaco, el café especial santanderiano hoy en día es, digámoslo así, es orgullo de nuestra región. Bastantes haciendas, o ni siquiera haciendas, fincas, se han dedicado a la producción cafetera y ellos mismos hacen una recolección y crean su propia marca. En este caso tenemos a don Ludwig con Café Barirí, que es el café del mes acá en la Casa del Libro, y cuéntenos un poquito del tema del café especial y de la finca Barirí allá en el Socorro. Bueno, el café en Santander sí que tiene esa característica especial, sus sabores, sus métodos de cultivo, y en particular pues Café Barirí estamos haciendo un esfuerzo de rescatar lo que era el sabor y lo que daba la plantación allá en el Socorro. Nosotros, ese cafetal que se empezó en los años 70, cuando previo a la pandemia, en diciembre del 2019, yo probé por primera vez y nunca nos habíamos tomado un café en la finca. Y le íbamos a dar bote al cultivo porque no estaba siendo rentable. Y fui a un tema con la Cámara de Comercio que hay que agradecerle, el clúster del café está haciendo muy buena tarea en este tema de los cafés especiales. Y me motivaron, probé el café y me le hicieron una taza y me dijeron, bueno, ese café es bueno, trate más bien de conservarlo y busque producir, no para venderlo como un café más, sino como un café especial, un café con las características propias, destáqueselas y póngalo a que lo tomen y lo disfruten como es, no mezclándolo con otros cafés y produciendo cafés comerciales que ocultan un poco todas las características y bondades que tiene un café especial. Santander ha tenido ya grandes figuraciones a nivel mundial, todos conocemos la historia de Café Mesa de los Santos, por ejemplo, hoy día Casablanca, que es aquí saliendo para Cúcuta, un café que se especializa en la variedad geisha, ha tenido unos reconocimientos fantásticos a nivel nacional, a nivel internacional, cafés de Curití, de Confines, todos haciendo ese esfuerzo. Barirí lo está haciendo. Nosotros nos pusimos en la tarea de renovar el 100% de los cafetales para actualizarlos, para tenerlos con mejores índices de producción, y lo hicimos haciendo los germinadores desde cero en la propia finca para mantener esas características, y el esfuerzo pues no ha sido fácil, ha sido del año 2020, no,
octubre del 2020 se iniciaron los germinadores y los cafés se demoran 3 años realmente en entrar en plena producción. Entonces, hasta ahorita estamos logrando la plena producción de estos cafetales, pero llevamos ya estos 4 años sacando y manteniendo algunos lotes y logrando estas características, y estamos renovando, conservando las características de los cafés especiales. ¿Por qué es importante lo de los cafés especiales? Porque en esa diferenciación radica el reconocimiento al precio, el reconocimiento económico de ese esfuerzo que se hace por mantener unas características particulares. Así como decía Jorgan, que los tabacos tienen diferentes gustos, sabores, intensidades, igual es el café, igual con un producto que siempre lo digo que es muy popular como es el vino. Así debe ser también el café. Aquí nos acostumbramos y nos enseñaron porque el café se mandaba para afuera y allá afuera le hacían y los mantenían especiales o lo que fuera, pero aquí tostábamos todo a tope, a la máxima temperatura, y nos acostumbramos a tomar. Todos los cafés sabían a lo mismo y eso no es así. Y esos cafés realmente se convierten en cafés regulares, de unas características no tan saludables. Estos cafés especiales normalmente todos tienen unas tostiones muy específicas, suaves, de tostión media, manejadas, que logran mantener propiedades del café que son inclusive muy saludables, que son beneficiosas para la salud, y no esos cafés que llega el médico y dice no me tome más café, no. Esos cafés que a veces hay que suspender son los cafés que están tratados de manera abusiva con el mismo grano y llegando a unas tostiones demasiado altas y que no generan el mejor café, porque le oculta y le destruye características organolépticas que los hacen especiales. Entonces, ese es el esfuerzo que hace Café Barirí, de tratar de mantener y de conservar unas características que son particulares de esos suelos, de esa región donde las producimos, de la manera como lo producimos, para a nuestros clientes, a los que les ha gustado ese sabor, lo puedan seguir disfrutando. Eso es un esfuerzo que hace una finca muy pequeña, pero si todos hacemos eso, empezamos a darle la posibilidad a todos ustedes que les gusta el café, a que disfruten diferentes tipos de café, a que aprendamos a que podemos comprar un café hoy porque queremos esto, pero mañana podemos comprar otro que nos sepa distinto porque ese día queremos probar algo diferente. Porque competir contra cafés que todos saben a lo mismo, pues generamos es que el más grande simplemente es una aplanadora y acaba con el resto. Y si no le vendemos a él y no le producimos a él, pues no vamos a tener chances. Cuando nos especializamos y ofrecemos productos que se especializan y que generan diferenciación, ahí tenemos oportunidad y ahí es donde tenemos que apuntar. El café, y volviendo al tema del impacto económico, en Santander, desde que empezó a producirse de manera, llamémoslo rentable, de manera permanente, nunca ha salido de los 5 primeros ítems de la economía, de los rubros de exportación del departamento. Hoy día debemos estar segundos o terceros seguramente segundos detrás del petróleo. Y bueno, el petróleo también fuimos mucho tiempo el primer departamento productor. Hoy día ya creo que llegamos nuevamente al tercero, estamos entre tercero y cuarto. Había un chance importante de volver a dinamizar la economía de Santander con el famoso fracking. Tienen sus detractores, sus promotores, pero bueno, si se hubiera dado esa situación, Santander hubiera recuperado nuevamente el primer lugar de producción en petróleo. Pero esto lo traigo a colación porque Santander ha sido primer productor en muchas cosas y en lo que no ha llegado a ser el primer productor, en muchas ha sido pionero. Entonces, esta charla del impacto y la economía del café y el tabaco en Santander nos interesaba es también ir dejando esa espinita, esa como inquietud de, oiga, ¿será que sí? Porque sí es una realidad, sí hay maneras de generar crecimiento, lo estamos viviendo, Jorgan desde su tabaco, nosotros desde nuestro café, y es una invitación que no me cansaré de hacer porque a todos nos conviene que
motivemos y propendamos porque estas pequeñas haciendas o fincas o minifundios dediquen el esfuerzo a estos emprendimientos como es el café, como es el tabaco, como hay algunas hierbas que se están volviendo muy interesantes, aromáticas para tés, para muchas otras cosas. Hay esfuerzos en producción de nueces, de otras, que no necesariamente tienen que ser los súper industriales, sino con producciones bien hechas y generan desarrollo, generan entornos prósperos que tienen bienestar, que invitan a permanecer en el campo, porque hay que soportarnos en toda esta tierra que tenemos y no simplemente recargarnos en las ciudades capitales y exigirles que nos den unas cosas cuando las saturamos y no tienen la suficiente capacidad para recibir tanta gente. Y desconocemos que allá en el campo hay muchas posibilidades y muy positivas. Entonces, esfuerzos como el que hacemos desde Café Barirí es bonito, es reconfortante, genera satisfacción y no es a pérdida. Si se hace juiciosamente, uno encuentra la posibilidad de generar empleo, de generar bienestar, de generar prosperidad. Claro, exige sacrificios, exige condiciones de esfuerzo que no son pocas, pero la invitación no es solo a que lo hagamos desde acá, de las personas que tenemos la posibilidad de coger un pedacito de tierra y sembrarle unas matas, 5,000, 10,000 o las que puedan sembrarle y empezar a producir. También es importante que las fuerzas vivas que llaman la Cámara de Comercio, los comités de cafeteros, las cooperativas, la federación, el gobierno, desde el gobierno municipal hasta el departamental y nacional, abran los ojos y vuelquen sus esfuerzos a estos esfuerzos que son particulares pero importantes. La sumatoria de tantas familias que generan, es que una finca, por pequeña que sea, no sé, Jorgan me complementará, pero una hectárea de café no le genera menos de 10 empleos y seguramente más durante el año de cosecha, porque estará la persona que lo tiene, pero tendrá que tener un par de jornaleros que le ayuden cuando tiene que abonar, tendrá que contratar 3 o 4, dependiendo de la carga que consiga, que le ayuden a recolectar, tendrá que tener un patiero que le ayude a beneficiarlo, quien los empaque, quien si lo hacen como hago yo, que lo beneficio, lo tuesto y lo comercializo, pues tendré que contar con 1, 2, 3, 4 personas en cada espacio, en cada estadio de producción, y eso es empleo, y eso es bienestar, y eso es progreso. Entonces hay que pensar en eso, y es la invitación a que estos esfuerzos los apoyemos. ¿Cómo podemos apoyarlos? Pues si nos gusta el café, pensemos en probarlos, aventurémonos a hoy comprar mañana el otro, y eso busquémoslo no en las grandes cadenas de almacenes, que está muy bien y ahí se consiguen excelentes cafés también, ellos también están ayudando, pero a esos que aparecen haciendo la venta desde su espacio, desde su propia finca o a través de pequeños apps que llaman ahora o en las redes sociales, pues apoyémoslos, porque detrás de eso hay una economía bien interesante, pero sobre todo lo que para mí es básico, no abandonar el campo. Yo he tenido la oportunidad de participar en ejercicios que tienen impacto en la sociedad como urbana y se da uno cuenta y evidencia, por más esfuerzos que se hagan, la velocidad de crecimiento de las grandes urbes a veces superan la capacidad de atención, pero lo estamos generando porque no invitamos a que no lleguen a las ciudades y las ciudades no han podido dar respuesta oportuna a esas migraciones a las urbes, a las grandes urbes. Entonces se generan conflictos sociales muy importantes. Mientras logremos dar oportunidad de prosperidad y bienestar al que permanezca,
en los municipios pequeños, en los pueblos, en las fincas, en los campos, seguramente vamos a lograr mejor bienestar, vamos a lograr mejores condiciones. Y ahí sí que se exige también formación y educación alternativas que generen satisfacción a las personas, crecimiento, oportunidad de crecimiento, pero que quepamos todos, porque no es viable llegar todos al mismo sitio y fuera de eso exigir que nos alimenten si no nos preocupamos por producir los alimentos que nos ayudan. Y es un círculo que si lo logramos revertir, lo podemos convertir en virtuoso y no en vicioso, porque vamos a lograr que sí haya producción, sí haya quien consuma, sí haya posibilidad de generar bienestar acá, afuera y en los pequeños, las pequeñas células de producción que son las fincas de media, 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas. Y eso genera un mayor bienestar y una mayor posibilidad de atención de las personas que están haciendo el esfuerzo de rescatar la inversión en el campo, la conservación. Eso ambientalmente es favorable, financieramente es favorable, hace que el desarrollo también mire hacia esas externalidades y las vea con el ánimo de estar allá también y ayudar. Energías renovables son todas viables. Hoy día vemos en muchas fincas el esfuerzo que se hace por el consumo de energía que genera una despulpadora, un silo para secar el café. Se están haciendo con energías alternativas, con paneles solares, no utilizando gas, sino utilizando la misma cascarilla del café que después de que se trilla genera eso. Eso es el combustible hoy día para muchos de los hilos que secan café, y es un combustible que no genera, no es de petróleo, no es de gas, es la cascarilla misma del café, es mucho más saludable para el medio ambiente. Entonces todo esto es importante tenerlo en cuenta y apoyarlo, pero lo apoyamos consumiendo lo nuestro, consumiendo lo de acá, no permitir que nos despabile y nos sorprenda todo lo de afuera y nos deslumbramos con eso y no nos damos cuenta que acá tenemos cosas de infinita calidad, como son los tabacos. Acá mucha gente llegaba con los tabacos, no, es que me traje un tabaco y son muy buenos, no puede decir uno que no, que Cuba, que Honduras, que Nicaragua, que Dominicana, Ecuador, bueno, los que sea, pruébelos, pero acá se producen muy buenos, acá se producen con mucha calidad. Entonces también miremos esto. Los cafés sí que nos hemos destacado. Hoy día los cafés especiales, usted encuentra mucha gente que está haciendo esto, pero si no los apoyamos, si no les compramos, pues en 4 o 5 años no van a poder subsistir y empezarán de pronto a generarse algunos grandes compradores de estos cafés especiales que ya lo estamos viendo. Uno aspira que en noviembre en Corferia el concurso que se hace de cafés especiales, los que compran y pagan unos precios extraordinarios pues son las grandes multinacionales. Eso está uno ahí y los cafés los muestran y los que manda uno a concursar y los están subastando desde Londres, Tokio, Houston. Claro, buenísimo. Los cafés se van y pues uno queda feliz porque se lo pagan súper bien. Pero eso es el 0.1%, porque no todos se los van a comprar allá y se los llevan. Pero acá se quedan igualiticos de calidad, igualiticos de buenos, hay que apoyarlos, porque esos 2, 3 toneladas que pueden ser los que compren de esa calidad y a esos precios, pues se produjeron donde se produce todo el que nos están ofreciendo todos los días. Apoyemos eso. Eso es una cosa que lo haré siempre, invitar a que nos apoyemos entre todos. El famoso cuento de los judíos y estos cerrados, si uno se apoya entre iguales si yo sé hacer camisas y usted sabe pegar botones y usted sabe hacer hilos, pues cómprele al vecino suyo que sabe los hilos, que sabe pegar los botones y todo, y ayudémonos entre todos. Bueno, no me queda más que agradecerle a estos dos empresarios
por su berraquera santanderiana, por su berraquera, por hacer empresa, por hacer industria, ¿no? Porque eso es importante. Es una industria cafetera, es una industria de tabaco, porque hay una transformación. Normalmente estamos acostumbrados es a vender la materia prima, pero aquí no hay materia prima, acá hay una transformación del producto y eso es lo que genera un valor agregado y eso es lo que crea el beneficio y el desarrollo para una región y como tal para un país. Entonces, aquí no me queda más que felicitarlos, pedirles un aplauso para estos dos personajes, empresarios aquí de nuestra región. Y bueno, nos gustaría escuchar comentarios, preguntas, de alguna manera el público que se haga acá presente en la Casa del Libro. Muchas gracias por este espacio y bueno, acá empezamos con la primera pregunta. Bueno, muy buenas tardes. Más que una primera pregunta, pues hacer como un hilo conductor muy importante de lo que ha sucedido esta tarde, cómo de alguna manera dos productos, dos materias primas, digamos, que fueron pioneras en Santander, que representaron una primera modernidad de la región a finales, mediados y finales del XIX, ustedes lo dijeron muy bien, a mediados también del siglo XX, cómo ahora se vienen a proponer, y como tú lo acabas de decir, Hernán, Darío, vienen a ser ya no solamente esas materias primas, no es solamente vivir de esas glorias del pasado, sino es actualizar para el presente y sobre todo desde miradas, pues, digamos, de ya no solo pequeña empresa, sino grande empresa, y cómo también están regenerando un nuevo pensamiento de quedarse en los campos, de hacer una nueva relación también de bienestar, ¿sí? Entonces, quiero agradecer muchísimo a los Puros, ¿sí? Puros Correa y a Café Barirí, y hechos por un hilo conductor impecable de Hernán Darío, como esa historia del café, del tabaco, viene a recordarnos que hoy es posible transformar incluso esa visión de la memoria, esa visión del pasado y convertir en algo más, así que de verdad que agradezco muchísimo. Yo creo que esto sería como el hilo conductor y me parece pues apasionante este maridaje que nos han traído hoy, apasionante saber que se vuelva a consumir buen puro, buen tabaco, apasionante también retomar, por ejemplo, esa figura que tienes allí de los caney, eso me parece bellísimo. Aprovecho a todos los presentes, invitarlos a que entren al finalizar acá en esta sala de Carlos Silva Prada, donde se le hace un homenaje maravilloso al caney y le llama también los caneyes del olvido, pero que ya son memoria plástica, poética, y ahora ustedes la están trayendo a una actualidad muy próspera y muy significativa para este Santander que somos hoy. Así que a los tres un gran agradecimiento y les pido un gran aplauso a ellos, por favor. Gracias, Sandrita. Es importante, pues, como lo comentaba, estos espacios culturales, estos espacios que brinda gracias al emprendimiento de personajes, o sea, estamos hablando de personas que se dedican a crear empresa. Pero además de eso, hay instituciones que apoyan investigaciones como la que estamos haciendo. Estamos hablando de que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, la Gobernación de Santander, el Ministerio de Cultura también apoyan muchas de las investigaciones que yo hago. Esto también viene desde las unidades tecnológicas de Santander. Entonces, aquí hay varios factores importantes. Está el público, está la investigación, está el sector privado y esto fortalece mucho estos vínculos. Entonces, espero que se sigan brindando estos espacios y espero que sigamos asistiendo a estos eventos tan importantes como los que estamos transitando el día de hoy. Queremos, como lo decía Ludwig, como empresarios quijotescos, de pronto con muchas cosas en contra, en el caso del tabaco, a nivel de Colombia, a través del Ministerio de Salud y a través de las campañas que desacreditan o que hablan de que el producto es nocivo para la salud. Estamos trabajando por hacer país, por hacer empresa, por
seguir desarrollando una industria y no dejarla acabar, porque realmente más que recordar o decir hace muchos años yo veía los Canelles en Girón o Zapatoca o en Piedecuesta, es volverlos otra vez a revivir. Somos, o por lo menos sé que Ludwig también lo siente, orgullosos de ser santanderianos. Cuando los puros, hoy día, por decir algo, me mandó un cliente desde Italia, me decía, mire cómo conservo los puros Don José Correa aquí en Italia, en mi casa. Me sentía orgulloso porque estoy haciendo una tarea el cual quiero dar a reconocer a Piedecuesta, Colombia, como un ente, como una ciudad también productora de puros. Hay otras en otros países también, pero queremos posicionarla. Y vamos poco a poco a través de estos eventos, Hernán, y te agradezco muchísimo la invitación. Decirles a ustedes que la idea es que esto no termine acá, esto es un primer conversatorio que hacemos, pero vamos a seguir desarrollando muchos más para que estén en cuenta o estén pendientes de las redes sociales, porque queremos hacer catas. Esa es otra idea, ¿cómo así catas? Vamos a maridar cafés, vamos a aprender a prepararlos con los métodos tradicionales, vamos a probar un tabaco, vamos a aprenderlo a hacer porque ahorita hay muchos métodos, pero no sé ni cómo hacerlos. Entonces la idea es esa, ya a través de otros espacios, en otros lugares, pero la idea es seguir haciendo este tipo de eventos para ir aprendiendo. No nos las sabemos todas, todos aprendemos de todos, hay gustos diferentes, hay maridajes diferentes y queremos hacerles esa cordial invitación para que sigamos con ese entusiasmo, con esas ganas siempre de escuchar. El hecho de que sean pocas, 10, 20, 50, no importa, estamos aportando un granito de arena para que muchas más personas conozcan, aprecien, valoren lo que es Santander. Actualmente somos la única marca de puros en Colombia que tiene el sello de Colombiaco, de Procolombia, que se le da a los productos de exportación. Nuestros puros llevan Colombiaco. Y también me siento orgulloso porque a través de la Cámara de Comercio nosotros tenemos la marca región también, que es Made in Santander. Entonces, orgullosísimo de colocar en esos productos hecho en Santander, hecho en Piedecuesta, y qué rico que otras personas y las de la ciudad valoren nuestros productos, los compren, los lleven, se los regalen a amigos, cuando viajan al exterior estamos llevando nuestros productos. Mire, este es típico de nuestra región, aparte de las obleas, las hormigas culonas, que siempre pensamos en qué regalar, tengamos en cuenta el café Bariri, en este caso los puros Don José Correa, para decirle a alguien del exterior, oiga, esta es mi tierra, yo soy santanderiano, yo soy de Girón, yo soy de Bucaramanga, gente berraca, gente echada para adelante. Y eso es lo que queremos resaltar y una de las cosas que con mi producto quiero decirle a la gente, es hecho en Santander, producto de calidad, un producto buenísimo, un producto que vale la pena y un producto que definitivamente puede romper esquemas, sabores, aromas y que lo queremos seguir haciendo porque como microempresarios somos región, somos país, queremos seguir creciendo y queremos seguir aportándole a la economía santanderiana. Así es que muchas gracias. Bueno, don Eduardo. Gracias, buenas tardes. Hoy es un día muy especial desde el punto de vista histórico, porque están presentando ustedes dos marcas muy arraigadas aquí en el territorio. Yo soy profesional en estudios literarios, soy investigador histórico y debo reconocer que el esfuerzo que está haciendo Jorgan con el tabaco es valiosísimo y sobre todo me parece hoy un día muy especial que esté junto con el café de Stunkel, porque Stunkel es una familia que ha participado profundamente en el desarrollo de Bucaramanga en especial, porque hace más de 50 años vi la maquinaria con la que hubo la primera iluminación eléctrica y era de Stunkel, era de su familia, fueron sus antepasados los que trajeron y fundieron acero, y acero fundido aquí en Bucaramanga para generar las bases y la maquinaria que iluminaba Bucaramanga. Entonces, hoy es un día histórico para nosotros. De pronto no hay suficiente público para reconocer la importancia que tienen ustedes haciendo ese trabajo. Y a Jorgan, que es mi colega, porque yo también trabajo el tabaco, vengo de una familia tabacalera, lo felicito porque es un esfuerzo que hay que hacer, porque esto es revivir uno de los valores más grandes que hemos tenido aquí en Santander. Pensar que en 1917
habían más de 15 consulados europeos. Eso habla de que el mercado era importante y los felicito. Ustedes no son Quijotes, son los hijos de Don Quijote. Los felicito y les agradezco ese esfuerzo. Y por favor, sí, adelante, porque esto no es nuevo. Ustedes tienen un arraigo muy profundo. Allá atrás tenemos otra preguntita. Solo mientras llega el micrófono atrás, efectivamente, somos hijos y tratando de sostener, porque la historia nos dice que sí funcionan las cosas y hay que seguirle apostando para reverdecer esas épocas. Bueno, mi nombre es Cristian Navarro, yo llevo apenas 39 años de ser médico, hago medicina bioreguladora de sistemas, bueno, he estudiado 10.000 cosas, medicinas complementarias, y el tabaco y el café son productos fundamentales cuando le llamamos puntos homeopáticos para sanar muchos aspectos para el ser humano. Los felicito realmente porque es una empresa fantástica lo que ustedes están ofreciendo a estas empresas biológicas que ya lo hay aquí en Colombia. Gracias. Aquí en uno de los anfitriones, creo que fue en enero o febrero, trajo un médico a hablar de los beneficios y lo saludable que es el café, porque muchas veces dicen, no, me quitaron el café, me quitaron el cigarrillo. No, el café y en cierta manera de producirlo, como se producen los cafés especiales, realmente causa un efecto positivo en la salud.